juzgo, a lo mejor Dios el día del juicio, ¿verdad? Que vamos a juzgar por la conciencia, sabrá cómo juzgarlos a todos. Pero hay mucha gente que por su ignorancia hace esas cosas. Y es traumático, repito, enfrentarnos con la luz y con la verdad. Porque hemos sido enseñados, hemos sido adoctrinados, hemos sido instruidos a que no existen las verdades absolutas, en que todo es relativo. Y cuando sabemos que hay algo que determina el punto de referencia de todo el universo y que es la cruz, el centro y el punto de referencia, no podemos creerlo ni lo podemos soportar. En Hechos 17, el apóstol Pablo se enfrenta ni más ni menos con un grupo de filósofos griegos. Y ustedes saben que los más grandes pensadores, las personas más reflexivas que han existido, fueron precisamente los que pertenecieron al siglo de oro de la filosofía, 150 o 250 años antes de Jesucristo, los filósofos griegos. Y todavía esta cultura griega fue tan poderosa y tan influenciable que penetró en el mundo romano y se le conoció como la cultura helénica. Y esta cultura griega afectó, ellos les pusieron los nombres lunes, martes, sábado, jueves, viernes y domingo a la día de la semana. Ellos le pusieron enero, febrero, marzo a los años. La cultura griega cambió radicalmente, influyó de tal manera a los romanos, que los romanos absorbieron la cultura helénica. Y aún en el mundo romano predominaban los filósofos, como en este caso, ¿verdad? Los filósofos que se llamaban los epicúreos y los estoicos en tiempos de Pablo. Estamos hablando ya 60 años después de la muerte de Cristo. Entonces Pablo lo invitan a Grecia, la cuna de la filosofía griega, donde había un areópago, era una como montañita, y los filósofos griegos se paraban ahí y se juntaba mucha gente y comenzaban a decir, bueno, yo pienso que si luego existo, si existo, luego vivo. Si vivo, tiene que haber una causa que no esté dentro de mí, tiene que ser una causa que trascienda mi personalidad y mi vida. Esta causa, lógicamente, si no soy yo, tiene que ir más para allá y tiene que ser un Dios. Conclusión, siguiendo una línea lógica elemental, Dios existe. Los mismos filósofos griegos, Platón, Cicerón, todos ellos creían en Dios, siguiendo una línea de lógica elemental. Pero pasaron 2000 años y llegamos a 1960, 1970, cuando después del golpe de Estado de Allende, allá en Chile, todos los comunistas vienen y se los traen aquí un expresidente de México y los infiltran en la Facultad de Economía en la UNAM. Y al llegar todos estos maestros comunistas de Chile y ser infiltrados en la Facultad de la Economía de la UNAM, en los 60, 70, yo recuerdo que fui a dar conferencias a la UNAM, a esta facultad, el 99% de los estudiantes y los maestros eran ateos. Y era lo más in y pop ser ateo. Lo más intelectual era la zona rosa, me acuerdo, llena todos los cafecitos de la zona rosa, de cuates con barba, se sentaban así, con su puro, con su de esa, a hablar y a filosofar y only need is love, los Beatles por todos lados, y sí, peace and love, el sexo, las barbas, mi hermano Alejandro traía el pelo hasta por acá, anda peace and love para todos lados. En drogas, bencedrinas, nembutales, diablitos, canarios, periquillos, bueno, ¿verdad? Se metían de todo. No había un solo lugar donde alguien no fumara mota. Todo mundo fumaba marihuana, todos, en todas las fiestas, desde el Pedregal, Las Lomas hasta Polanco y la Colonia del Valle, la Condesa y Tepito. En todo mundo era la droga, era el tiempo del intelectualismo, del pensar, no la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Y durante toda esa época, ¿qué filósofos surgieron? Solo uno en Europa llamado Jean-Paul Sartre. Y se le llamó precisamente el filósofo existencialista, porque él comenzó a postular el existencialismo. Y después, ¿quién salió? Carlos Sagan, que se acaba de morir, un astrónomo famosísimo, el que hizo la película Contacto, o en la que se basó la película de Contacto, su libro. Y Carlos Sagan comenzó a decir, el universo no es nada más que lo que está ahí. Para contestarle, bueno, si tú crees que el universo está ahí nada más porque está ahí, pues también Dios está ahí porque está ahí Dios. Y nos damos cuenta que estos filósofos que comenzaron a ser los líderes, Sartre, Ingersoll, Carlos Sagan, de la nueva generación, que ahorita ya casi no existe, porque cada vez están descubriéndose más y más la ciencia, evidencias de la existencia de Dios, no se puede comparar ninguno de ellos que son ateos
con los filósofos griegos. Entonces la pregunta es, señores, ustedes que estudian filosofía, ¿ha evolucionado la filosofía? La respuesta es nada. No ha habido un Platón, un Sócrates, un Cicerón, un Demóstenes en más de 20 siglos. ¿Ha evolucionado la pintura? Ve a Florencia, Italia, y ve a David de Da Vinci, de Miguel Ángel, y ve las estatuas. ¿Cuáles son los escultores ahora? Ahora ve los retratos de Picasso. Los hizo con medio taco de mota. Un hijo mío pinta en la escuela dominical mejor que Picasso. Pero es Picasso. $1 millón, los garabatos. Pero no son los garabatos, es que es surrealista. Y es un arte de un hombre llamado Picasso. Es increíble cómo hemos podido llegar a valorar las cosas. Pues Pablo se encuentra en Grecia con esta cuna de filósofos. Y dice el versículo 22, Hechos 17. Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: miren ustedes, fíjense cómo se dirige Pablo a estos griegos. Varones atenienses, en todo observo que son muy quecos. ¿Cómo se dirige a ellos? ¿Cómo los califica? Como religiosos. Un momentito. ¿Qué acaso los religiosos no son nada más los que adoran a un Dios? Porque ahora si vamos a la Biblia con una escuela, no, aquí no se permite la religión. Si hablamos de Jesucristo en la escuela, no, es que aquí no se permite la religión. Si queremos hacer un programa donde se menciona a Jesús en la televisión, no, porque es religioso. Entonces la gente ni siquiera entiende el concepto de la religión. Pero te apuesto a que si vas a un programa o tienes un programa del ateísmo o del marxismo en la televisión o enseñas en la escuela del Che Guevara, te lo van a aceptar. O si dices que viene el Dalai Lama, no importa quién sea, lo salen a recibir. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no son religión. Sin embargo, el comunismo, la dianética y todo el budismo, que son ateos, son religiones. Dile a tu maestro: maestro, ¿sabía usted que el budismo es una religión atea? Parece una contradicción, ¿verdad? Sin embargo, Buda nunca ni jamás creyó ni enseñó que había un Dios. Él enseñó una autosuperación y tratar de matar los valores que no conocía, que era la naturaleza caída, para poder superarse como hombre y explicar el sufrimiento. Entonces, estos griegos, Pablo les llama religiosos, y lo más interesante para profundizar es que la palabra religioso aquí en el griego es amorphos, que significa miedo a los demonios. Todo esto tuve que ponerlo como un fundamento para que pudiéramos entender nuestro pasaje, que tal vez no terminemos ahora, de Corintios 10, de por qué muchos, sin que sepan, están participando con los demonios. Difícil de entender. En todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Los griegos no conocían a Dios, tenían miles, millones de dioses los griegos. Adoraban a Neptuno, a Plutón, a Zeus, ¿verdad? Al Apolo, a los titanes, etcétera, etcétera. Y no sabían, pero eso sí, como no sabían nada más que los dioses tienen el contacto con los seres humanos, levantaron un altar y le pusieron los griegos al Dios no conocido. O sea, ninguno podía decir, ni Platón, ni Sócrates, ni Zenón, que era en ese tiempo la filosofía que predominaba la de Zenón con la línea de los epicúreos y los estoicos. Ninguno de ellos sabía todavía cómo se llamaba o qué era. Nadie había dicho: yo vi a un Dios, al Dios desconocido. Al que ustedes adoran sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo primero que establece el apóstol Pablo a la filosofía griega es que hay un creador, número uno. Número dos, que ese creador no se le puede confinar ni limitar a ninguna 4 paredes, a ningún edificio, a ninguna religión.
Dios en el Antiguo Testamento habitó en el tabernáculo, en el templo de Salomón, etcétera, etcétera. Pero dijo Cristo, viene la hora cuando mi Padre no va a estar confinado. No va a estar allá, ni allá y allá. Tú puedes ir a Vips y juntarse 5 personas y en medio está Jesucristo. Este edificio podemos reunirnos, nos podemos meter al Teatro Blanquita el sábado en la noche a tener un servicio. En la mañana un servicio de Cantando por un Sueño y todas las cosas que hay ahorita. Y en la noche juntarnos nosotros y hay sacrilegio meternos aquí de ninguna manera. Porque Dios no está allá, Dios está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. La iglesia no importa en qué paredes, en qué edificio, a lo mejor ni techo tenemos algún día, o nos juntamos en una montaña, nos juntamos en Chapultepec, en las bancas. La iglesia somos las personas, no los edificios ni las construcciones. Y los griegos y los religiosos quieren confinar ahí. Recuerden ustedes cuando éramos religiosos, yo recuerdo que mi abuelita, que era de misa diaria de las 5 de la mañana, a pellizcos me llevaba, y al entrar al edificio donde nuestra religión nos invitaba a ir, entrábamos y el olor, ¿verdad? Incienso, y entrábamos y parados y sentados, no entendíamos nada porque hasta en otro idioma estaban hablando ahí, y salíamos a viva Zapata. ¿Por qué? Porque dentro del recinto era santo. Y ahí no se puede hacer ruido, y ahí se tiene que respetar, y ahí sacrilegio cualquier cosa que se haga. Pero saliendo, ¿verdad? Ya mirar a las chavas, ya decir groserías, ya hacer todo. Y esto es lo que es la persona religiosa. Entra y cree que dentro de ese edificio se encuentra Dios. Esto es lo que nos han enseñado, desgraciadamente, por haber cerrado la Biblia más de 20 siglos. Hasta 1961. En el Segundo Concilio Vaticano, el Papa Juan XXIII, gracias a Dios por ese papa rechonchito y gordito, abrió ese papa por primera vez una Biblia. Y cuando Juan XXIII abrió la Biblia, dijo, casi le llevan oxígeno. ¿Y saben ustedes qué sucedió con el Segundo Concilio Vaticano? Juan XXIII mandó quitar las misas en latín. Mandó quitar todas las estatuas, aunque hay todavía muchas que la tienen. Y comenzó a permitirse que se comenzaran a cantar y que se comenzaran a alabar como cantan en las iglesias hermanas. Nos dijeron, nos quitaron el nombre de protestantes y nos pusieron hermanos separados. Ahora ya somos hermanos. Y ahora ya, gracias a Dios, ¿verdad? Muchísimos de nuestros hermanos, porque hay muchos ya convertidos católicos, están leyendo la Biblia. Gracias a Dios por eso. Muchos curitas se están convirtiendo y viniendo a la fe, como dicen en Hechos 6, y muchos de los sacerdotes venían y obedecían a la fe. Sacerdotes, curas, arzobispos, de todos, muchos que eran parientes del padre Amaro. Pobres, de veras. Es difícil juzgarlos, porque si yo hubiera sido, ¿verdad?, el padre Amaro y yo no conocía la Biblia, ¿por qué puedo creer que hubiera podido portarme mejor? La carne es la carne. Y les dijeron que para servir a Dios no necesitaban casarse. Cuando la Biblia, escúchenme, la Biblia ordena, 1 Timoteo 3, que los obispos y los que sirven a Dios se casen. Lo ordena, porque Dios conoce nuestras debilidades. Y estos pobres hombres les dijeron, no, si sirven a Dios, nada de nada. Y a las pobres mujeres también. ¿Y qué pasa? Pederastia, homosexualismo y lesbianismo, por no conocer la naturaleza humana. Todos se formaron el club del padre Amaro. Y finalmente dice el apóstol Pablo en Hechos 17, para terminar, que este Dios, creador, que no puede ser confinado ya a ningún lugar físico o material, versículo 25, no es honrado tampoco por manos de hombres. O sea, no hay nada, entiéndanme, no hay nada, dice la Biblia, amados santos, no hay nada que nuestras manos puedan hacer. Te voy a hacer, Señor, un regalito. Te voy a hacer una estatua. Te voy a hacer esto. Te voy a hacer una casa. Te voy a hacer